Muy buenas noches. Les saluda en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, Arturo Farela Gutiérrez. Estamos haciendo esta transmisión en vivo por las razones de que todavía tenemos restricciones por parte del gobierno federal en los templos, pero tenemos la bendición de poder transmitir en vivo. Y Dios me ha dado una palabra para usted, que estoy seguro que si abre usted su corazón y cree la palabra, el Espíritu Santo vendrá y sembrará la fe para que usted pueda recibir el milagro que usted necesita, la bendición de Dios. La primera epístola que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo número 3, versículo número 15, ahí se encuentra el mensaje de Dios para nuestros corazones. Dice así, primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos habla de cómo debemos honrar a Dios en primer lugar en nuestros corazones. Esto es, para poder honrar a Dios en nuestros corazones, como dice aquí el apóstol San Pedro, es importantísimo que nosotros tengamos comunión con Dios. Y la comunión con Dios es algo que la Biblia dice que o erráis o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo os anhela celosamente. Es por eso que podemos tener esa comunión con el Padre Celestial en nombre de Jesucristo después de haber experimentado el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver y entrar posteriormente al reino de Dios, es imposible poder tener esa comunión con Dios verdadera, genuina. Nacer de nuevo implica, en primer lugar, recibir, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que nos amó de tal manera que dio a su vida por nosotros los pecadores y derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre. Cuando nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo de que Jesús es el Mesías prometido y abrimos nuestro corazón y le recibimos como Salvador y Señor, es ese momento cuando podemos experimentar el nuevo nacimiento, porque encontramos el perdón de pecados. En ningún otro hay perdón de pecados. En ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay libertad. Solo en el nombre bendito y todopoderoso de Jesucristo. Es por eso que le invito a que abra su corazón y deje que el Espíritu de Dios le llene, le toque, porque solamente el Espíritu Santo es el único que puede satisfacer el alma. Jesucristo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto significa que solo Dios hace a la mujer y al hombre feliz. Y no necesitamos pagar ninguna cantidad de dinero para recibir las bendiciones que Dios tiene para los millones y millones y millones de seres humanos que habitamos este planeta.
Lo único que necesitamos es reconocer nuestra condición de que somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Tenemos un abogado de excelencia. Su nombre es Jesucristo. Después de tener la experiencia del nuevo nacimiento, entonces sí ya podemos experimentar lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Después de tener la experiencia del nuevo nacimiento, usted y yo podemos tener esa comunión con Dios, podemos santificar a Dios en nuestros corazones con verdad, porque de otra manera tendremos una religión y la religión condena, la religión no salva, la religión es un negocio de los hombres. Solo Jesucristo es el único. Mediante la revelación del Espíritu Santo, cuando lo reconoce usted como Salvador, como Señor, entonces experimentamos esa libertad maravillosa y empezamos a partir de ese momento el nuevo nacimiento, empezamos a caminar en los pasos, en el camino de Dios. Y es impresionante ver cómo el Señor Jesucristo empieza tomando la mano de cada una de sus hijas, tomando la mano de cada uno de sus hijos a guiarnos por caminos de bendición, por caminos de prosperidad. Ese precioso salmo que dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Jesucristo siempre nos guía por caminos de amor, de compasión y de misericordia. No tenemos por qué vivir con miedo de ninguna índole. Si tenemos perdón de pecados en el nombre santo de Jesús, entonces el miedo desaparece. San Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Abra su corazón y deje que Jesucristo perdone sus pecados. Tenga usted la experiencia del arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Debe de haber un cambio de 180 grados, un cambio radical. Eso es lo que realmente significa arrepentimiento. Cuando tenemos la experiencia del arrepentimiento, es en ese momento cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en nuestra vida. Es maravilloso y es increíble, es inconcebible que como hijas e hijos de Dios podamos decir que Dios se manifiesta a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se manifieste en nosotros? Somos el tesoro de Dios. Así dice la Sagrada Escritura. Es por eso que cuando vemos en la palabra de Dios que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, se refiere concretamente a que nuestro corazón debe de ser un templo del Espíritu Santo. Esta experiencia no es posible si no hay un genuino arrepentimiento. Zaqueo dio muestras de arrepentimiento cuando dijo, la mitad de mis bienes devuelvo a los pobres y al que he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir esto? Zaqueo sintió vergüenza, sintió dolor, porque Jesús, el Santo de Dios, el Santo de Israel, estaba
en su casa, en su mesa. Y él sabía que tenía dinero mal habido. El dinero mal habido tenemos que devolverlo. Cualquiera que sea el monto, no importa. No hay pecados pequeños, medianos o grandes. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y al que he defraudado, no solamente se lo devuelvo el 100%, sino dijo, cuadruplicado. Esto es, con una ganancia adicional. Esto es la honradez, la integridad en la que nosotros podemos vivir. También dice en este precioso pasaje de la Sagrada Escritura, estad siempre preparados. Dice el capítulo 3 de Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Nosotros encontramos como el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, él estaba preparado ante un hecho sobrenatural, que hubo como un viento recio, dice la Sagrada Escritura, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto significa como un hecho sobrenatural que estaba viviendo el apóstol Pedro. Él se puso de pie, dice en este mismo capítulo número 2, y empezó a dar una explicación. Esto nos habla de que él estaba preparado, como vimos que él escribe en 1 de Pedro 3:15, sino estad siempre preparados. Él dijo, entonces Pedro, estoy leyendo Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí encontramos como la experiencia de 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados, la vivió el apóstol Pedro en ese momento. Él estaba preparado, estaba sucediendo un hecho que no había sucedido. Dios había dicho 500 años antes a través del profeta Joel que derramaría de su Espíritu Santo, pero nunca dijo en tal mes, en tal día exactamente, no. Sabemos que fueron 50 días después de la resurrección de Jesucristo, sí, pero podía haber sido varios años antes, porque cada año el pueblo judío celebra la Pascua. Pero esto que nos enseña la Sagrada Escritura, estar siempre preparados, es algo que el día de hoy tuve la experiencia cuando Julio Hernández Astillero, que es un periodista muy respetado en México y fuera de México, me entrevistó sobre algo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México con un movimiento llamado Frena, y que están pidiendo la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe del Ejecutivo Federal. Y yo di las razones por lo que no pueden y no deben hacer esto, porque el presidente ganó legítimamente con más de 30 millones de votos la presidencia de la República de manera arrasadora, a diferencia de las dos presidencias anteriores, la de Peña Nieto y la de Felipe Calderón, que también se la robaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno,
hay que estar siempre preparados. Pero algo que es muy importante es que no debemos utilizar un lenguaje religioso. La religión es corrupción. Religión, todas es negocio de los hombres. Lo que tenemos que hacer es dar un mensaje espiritual. Un mensaje espiritual, eso es lo que tiene el poder, la unción del Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo, para compungirnos de corazón, para convencernos de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu de Dios, la persona divina, la única que puede operar y de esta manera hacernos nacer de nuevo. Aquí dice el apóstol Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y de reverencia ante todo aquel que os demanda razón de lo que hay en vosotros. Esto es el Evangelio. Primero tenemos que vivirlo y después predicarlo. Es importante, es indispensable, es esencial tener ambas experiencias. Obviamente, primero hay que vivirlo. No es correcto que prediquemos el Evangelio si no lo vivimos. Primero hay que experimentar el poder de la fe en Jesucristo, el poder de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, el poder del Espíritu Santo que opera milagros sobrenaturales. Esto es algo real, pero no es posible si nosotros no empezamos por vivir el Evangelio. Abra su corazón y reciba a Jesucristo como Señor, como Salvador, como su bautizador con Espíritu Santo y fuego, y usted puede entrar al mundo sobrenatural. Primero, teniendo un genuino arrepentimiento de todos sus pecados. En la sangre de Jesús encontramos perdón de pecados, el amor de Dios para que Él nos perdone todos nuestros pecados. La preciosísima sangre de Jesucristo tiene poder para sanar nuestras enfermedades. La Biblia dice, y por sus llagas fuisteis curados. También dice aquí el apóstol Pedro, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto significa que hay muchas personas que nos van a hacer preguntas como el día de hoy que me entrevistó Julio Hernández Astillero, que es un periodista muy respetable, de mucha influencia en muchos medios en México. Bueno, el tema es un tema que no tiene que ver aparentemente con la Biblia ni con Dios, sino es por el movimiento de este grupo Frena, que está pidiendo la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos que dar respuestas razonables ante todo aquel que os demande razón. Esto es importante, razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros no podemos o debemos hablar solo por hablar. Tenemos que dar argumentos, tenemos que dar razones, tenemos que dar con convicción nuestro pensamiento para que podamos convencer a la gente de cuál es la voluntad de Dios, pero son razones espirituales, no es fanatismo. La fe se razona,
La fe no es creer ciegamente. Eso no es fe. Eso es fanatismo. La fe, dice el mismo apóstol San Pedro, a vuestra fe añadid virtud, a la virtud conocimiento. Imagínense lo que está diciendo el apóstol Pedro, a vuestra fe añadid conocimiento, esto es razón. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro, añadid razón, argumentos. Nuestra fe debe estar debidamente argumentada, debidamente fundamentada. No somos un grupo de personas fanáticas que creemos en Jesucristo como el Mesías prometido, como Emmanuel, sin tener razones. En Jesucristo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, encontramos cuando precisamente el Señor Jesucristo inicia su ministerio, en el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas, versículo número 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesucristo inicia su ministerio, lo inicia en el tiempo correcto, tomando el libro del profeta Isaías, el pasaje de la Sagrada Escritura correcto, y vemos cómo de esta manera él inicia un ministerio glorioso, diciendo algo muy importante, sobrenatural: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Este es un ejemplo que nosotros también debemos experimentarlo, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Todos los que pretendemos predicar, todos los que somos ministros del Evangelio o no ministros del Evangelio, debemos hacerlo con esta experiencia maravillosa, como cuando Jesucristo empezó su ministerio, que dice la Sagrada Escritura que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si no tenemos esta experiencia, el Espíritu del Señor está sobre mí, seamos ministros de Dios o no, no tenemos nada que decirle al mundo. Si tenemos esta experiencia, entonces podremos experimentar el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre las personas, salvación, libertad. Como dice aquí la Sagrada Escritura, me han enviado a dar buenas nuevas a los pobres. El amor de Dios a toda la humanidad, sin importar rango social, académico, económico, político. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas veces nuestros corazones están dolidos, hemos sufrido. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, Él restaura nuestro corazón, nos da el corazón de Dios. El profeta Ezequiel dice que cuando hay un genuino arrepentimiento,
entonces Dios nos da un corazón nuevo. Abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le dé un nuevo corazón. Usted no tiene por qué cargar el sufrimiento de la niñez o de la adolescencia o la juventud o la madurez. Abra su corazón a Jesucristo. Él le va a dar un corazón nuevo. También dice la Sagrada Escritura, a pregonar libertad a los cautivos. Jesucristo es el único Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que vino a libertar. Por eso la Escritura dice, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted se siente atado a algún pecado, se siente atado a alguna condenación, se siente atado a alguna perversidad, en el nombre de Jesucristo, invoco el nombre precioso de Jesucristo sobre su vida, para que en este momento sea usted libre por el poder del Cristo resucitado. Jesucristo está vivo, Él no está muerto, y en el nombre santo de Jesús sea usted libre, porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vista a los ciegos. Esto significa que también el Señor Jesucristo hace milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Solo invoque el nombre de Jesús. He visto después de 44 años de ser un sirviente de mi Señor y Salvador Jesucristo, muchísimas personas sanas, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, personas con cáncer, con lepra, con sida, cómo han sido sanados por el poder sobrenatural de Jesucristo. Y yo quiero terminar este momento precisamente invocando el nombre de Jesús sobre su vida, para que en este momento usted, que requiere la bendición de Dios, un milagro de Dios, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, reciba la libertad de todo yugo del diablo por el poder del nombre de Jesucristo. Sea libre de toda enfermedad. Se cancela toda maldición en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Sea sano, sea libre en el nombre bendito de Jesús. La paz de Dios.